El gran apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto después de haberles enseñado presencialmente por más de un año. Lo interesante es que muchos de esos creyentes se parecen a nosotros hoy en día. Conocían de primera mano los milagros que Jesús había hecho, pero no estaban tan dispuestos a dejar ni sus tradiciones ni sus malos hábitos. Eran muy egoístas e inmaduros, por lo que muy probablemente tú y yo nos sintamos muy identificados con ellos. Te invitamos a que en cada emisión puedas conectarte con nosotros y podamos desmenuzar la palabra de Dios. Bienvenido y muchas gracias por conectarte con nosotros. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos, con tu familia, y si de alguna manera contribuimos a tu crecimiento espiritual positivo, no dudes en escribirnos a identidadslp@gmail.com. Si quieres más contenido como este, búscanos también en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como Identidad SLP. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, iglesia. Les doy la bienvenida a un domingo más de Identidad. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por sintonizarse, gracias por estar con nosotros. Les platico un poco de lo que está pasando en la iglesia. Este miércoles tenemos el grupo de mujeres. Están estudiando salmos, mujeres estudiando salmos. Y el siguiente miércoles es cada 15 días. Un miércoles es mujeres, el siguiente miércoles es hombres, el grupo de machos alfa. Estamos hablando del fruto del espíritu y se está poniendo muy bueno. Gracias a todos los que se conectaron al Zoom esta mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Y los esperamos también la próxima semana. Los voy a invitar a que estén muy al pendiente de las redes sociales porque vamos a estar avisando acerca de si vamos a tener o no más reuniones de oración o reuniones presenciales, pero por el momento seguimos en esta modalidad. Y por ahí les recuerdo que ya comenzamos esta campaña que denominamos Caminando sobre el Agua, donde queremos que ustedes generen contenido para nuestras redes sociales. Si mientras estás leyendo la Biblia, mientras estás orando, mientras escuchas una oración, algo viene a tu mente, algo quieres compartir, una frase, una idea, algo que Dios te revele, háznosla llegar por redes sociales, por WhatsApp, y la estaremos publicando en nuestras redes para que sea de bendición para más personas. También les recuerdo que tenemos abierto nuestro correo electrónico identidadeslp@gmail.com y el correo para que envíes tus peticiones de oración es oración identidadeslp@gmail.com. Pero nos puedes conectar por cualquier red social. Estamos para servirte y queremos estar disponibles para ti. Esta semana vamos a continuar con nuestra serie de Primera de Corintios. Ya estamos por terminar la primera carta a los Corintios. Vamos a comenzar el día de hoy en Primera de Corintios 15, versículo 35. Prácticamente todo Primera de Corintios 15 habla de la doctrina de la resurrección. Entonces, ya hablamos acerca de esta doctrina como tal de la resurrección. Ahora vamos a hablar de un poco más práctico el tema de la resurrección. Ya vimos la doctrina, ya vimos lo que debe de provocarnos, pero ahora vamos a hablar acerca de nuestro cuerpo futuro. Les voy a recordar primero cuál es el versículo de este año que tenemos como iglesia. El versículo de este año que tenemos como iglesia es Isaías 43, 18, 19. Cuando Dios lo puso en mi corazón, yo creí que Dios se refería al terreno, a lo que estaba comenzando para construir. Pero además de eso, creo que Dios está haciendo cosas muy interesantes con nuestra fe, con nuestra iglesia. Isaías 43, 18 y 19 se los leo. Pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Dios siempre está trabajando en nosotros. Dios siempre está listo, Dios siempre está preparado y siempre tiene un plan
para nuestras vidas. Acerca del tema de la resurrección, es un tema de esos que te generan más preguntas que respuestas. Hablar acerca de la resurrección de los muertos y buscar información en la Biblia a veces te genera un poco más de dudas que de las que te puede solucionar. Por ejemplo, preguntas como ¿con qué cuerpo resucitará un niño? ¿Con qué cuerpo resucitará un bebé abortado? ¿Con qué cuerpo resucitará a alguien que falleció en un incendio o en una explosión y que su cuerpo se perdió? ¿Qué pasa con los que murieron en el mar, que no están enterrados? ¿Qué pasa con los donadores de órganos? O sea, mi cuerpo se muere, pero mi órgano se lo ponen a alguien más y después ese alguien muere tiempo después. ¿Qué pasa con mi órgano? O sea, hay muchísimas preguntas al respecto y si uno se pone a leer la Biblia, pues probablemente no encuentre tantas respuestas a estas preguntas, porque pudiera seguir toda la tarde haciendo interrogantes que no necesariamente puedo responder tan sencillamente. Pero muchas de esas preguntas surgen de un lugar muy específico y surgen de la falta de conocimiento de la doctrina bíblica acerca de la resurrección. Es decir, no comprendemos en su totalidad lo que significa la resurrección de los muertos, porque al final no olvidemos que la Escritura, la Biblia, nos presenta a nosotros como lectores de una manera muy simple, pero muy profunda, la respuesta a las preguntas más importantes sobre la vida, sobre la muerte, sobre la resurrección y sobre la vida eterna. En la Biblia vamos a encontrar respuestas a esas interrogantes. Ahora, la Biblia no pretende responder todas las preguntas de todas nuestras hipótesis y todas nuestras especulaciones. Al final la Biblia pretende responder las preguntas para que tú y yo entendamos. Hay gente que busca ridiculizar la doctrina y hace preguntas que seguramente no vamos a encontrar respuestas porque su objetivo no es conocer, es ridiculizar. En 1 Corintios 15, Pablo nos ayuda a entender cuál va a ser la naturaleza del cuerpo resucitado. De nuestro cuerpo resucitado, no del cuerpo de Jesús, de nuestro cuerpo resucitado. Ahora, no nos da detalles específicos, pero sí nos enseña principios muy generales acerca de cómo será mi cuerpo. Pero antes de seguir adelante, quiero que me acompañes en una oración. Padre, te doy gracias y te pido que el día de hoy nos guíes, que el día de hoy nos ayudes a caminar contigo y que podamos entender la doctrina acerca de la resurrección de los muertos. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Qué tipo de cuerpo voy a tener? Te pido que abras mi mente y mi entendimiento, pero sobre todo que fortalezcas mi fe a través del mensaje de hoy. Bendice a mis hermanos y a todas las personas que están escuchando este mensaje. Sé tú con ellos siempre y con sus familiares. Protégenos en el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 15, versículo 35, doy lectura en la Nueva Traducción Viviente. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que esté sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido, hay diferentes clases de carne, una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra, y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada uno. Muchos en la iglesia de Corinto habían aceptado ya el evangelio de la muerte y la resurrección de Cristo.
Pero cuando se trataba de su propia resurrección, había dudas, ya lo vimos, la influencia griega afectaba el pensamiento de los corintios y ellos tenían dudas acerca de lo que iba a ocurrir. Al final ellos creían que que Jesús era un Dios hombre y como Dios tenía la capacidad de resucitar, pero nosotros como simples mortales no la teníamos, o al menos eso es lo que ellos creían. Por eso Pablo comienza con la pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? Y Pablo desestima la primera pregunta diciendo que es una pregunta tonta. Cuando se trata del milagro de la resurrección de los muertos, preguntar cómo Dios es capaz de hacer algo, lo único que revela desde el punto de vista de Pablo es una falta de comprensión o una falta de fe acerca de la omnipotencia de Dios. ¿Por qué? Quiero que te preguntes si entiendes verdaderamente lo que significa el término omnipotencia. Todo lo puede. Dios omnipotente todo lo puede y dentro de todo lo que puede hacer incluye resucitarnos. Entonces cuando alguien pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? Pues porque Dios lo hace, porque Dios lo quiere, porque Dios lo puede hacer. ¿Cómo le hará? No sé. Dice ahí, es una pregunta tonta. Para Dios todo es posible. Jesús lo dijo. Para Dios todo es posible. ¿Por qué nosotros creemos tan complicado a veces entenderlo? La segunda pregunta es un poco más razonable. Después de que desestima cómo resucitarán los muertos, Pablo lo que dice es, ¿qué clase de cuerpos tendrán? Yo no sé si tú te has preguntado. Alguna vez lo hemos platicado aquí, que tendremos cuerpos perfectos, pero ¿qué es un cuerpo perfecto? ¿Mi cuerpo a los 25, a los 30, a los 10? No sé cuál sea tu cuerpo perfecto. Y lo que le decía en un principio, ¿qué cuerpo vamos a tener si morimos ancianos, si morimos muy bebés? O sea, al final no da una explicación comprensible, pero sí lo suficiente detalle para poner preguntas a descansar. Pablo lo que hace es, a través de analogías y de contrastes, invita a sus lectores, entre ellos tú y yo, a mirar hacia adelante con fe y esperanza de que tendremos un cuerpo resucitado. Entonces Pablo usa 3 imágenes para ilustrar esto. Las analogías que usa son semilla, carne y cuerpo celestial. La primera de ellas es la semilla. Esa está en 1 Corintios 15, 36 al 38. Y lo que hace es que con esta analogía, Pablo ilustra tanto la continuidad personal como una discontinuidad cualitativa. ¿Qué quiere decir esto que se escucha muy rimbombante? Al final hay una continuidad, pero también hay una discontinuidad, entre el cuerpo enterrado, el cuerpo que muere y el cuerpo resucitado. Es decir, Pablo no niega que hay una relación. Pablo dice es como una semilla. De una semilla surge una planta. De un cuerpo terrenal surge un cuerpo celestial. Lo que dice es que hay una relación, pero no habla de que sea una reconstitución. Es decir, mi cuerpo no va a ser reconstituido de partes muertas. No va a ser una escena de una película de zombies donde todos se levanten de las tumbas con cuerpos resucitados. Eso no va a ocurrir. No se trata de resucitar un mortal. Al final, se trata de la continuidad de mi vida, de un cuerpo mortal en un cuerpo resucitado. Es decir, mi cuerpo mortal es la semilla y la planta será el cuerpo resucitado. Hay una relación, comparten una identidad, pero no es la misma cosa. La semilla se desvanece, el cuerpo humano también.
Hay gente que dice que en el cristianismo no puede haber cremaciones, porque luego qué cuerpo resucita. Y se nos olvida que, pues, ¿qué pasa con los que sí están enterrados, que fueron enterrados hace miles de años y su cuerpo, pues ya, se desvaneció? ¿También se pierde en la resurrección? No, al final la semilla se desvanece, pero se desvanece porque es absorbida por una nueva realidad que luce completamente diferente a la semilla. Hay continuidad porque cuando plantas la semilla de trigo, obtienes trigo. O sea, sigue siendo lo mismo, pero mejorado. Entonces, la semilla determina la identidad de la planta. Tú y yo seguiremos siendo tú y yo. Yo seguiré siendo Gerardo en mi cuerpo resucitado. Nos vamos a levantar de los muertos en una forma única, en una forma distintiva, pero seguiremos siendo nosotros mismos. Yo seré yo, tú serás tú, tu vecino será su vecino, pero al final la resurrección hará un mejor yo y un mejor tú. Seremos una mejor versión de nosotros mismos. Cristo resucitó en el mismo cuerpo en el que fue enterrado, pero ya no había nada mortal en él. Ya había perdido esos elementos que le daban su mortalidad. Tenía la misma identidad, pero su calidad física era totalmente diferente. El cuerpo en el que fue enterrado estaba masacrado, estaba golpeado, estaba ensangrentado. El cuerpo en el que fue transformado es totalmente diferente. Entonces, el cuerpo en el que tú y yo resucitaremos no es el mismo en el que morimos, pero tampoco es reemplazado por algo totalmente nuevo. Después de hablar de la semilla, complementa la analogía con la carne, en 1 Corintios 15:39. Con esa analogía enfatiza la diferencia entre el cuerpo presente y el cuerpo futuro. Durante la creación, Dios cuidadosamente identificó cada especie, cada animal, cada planta, cada objeto inanimado. Todo eso fue creado por Dios y nosotros también tenemos distinciones. Yo no soy igual a nadie, soy único, soy especial. Y son esas virtudes las que me van a diferenciar y me van a hacer reconocible en el cuerpo futuro. No vamos a ser fantasmitas luminosos tipo Gasparín, donde todos nos vamos a ver iguales. No hay justificación bíblica para creer eso. La Biblia habla de que nos vamos a reconocer. Entonces, al final, tiene que haber un cuerpo. Y posteriormente habla de los cuerpos celestiales. Eso está en 1 Corintios 15, 40, 41. Y con esa analogía, Pablo ilustra la diversidad de los cuerpos futuros. Pablo dice, hay muchas estrellas que se parecen, pero son diferentes la una de la otra. Nuestros cuerpos terrenales no van a ser iguales, no nos vamos a ver iguales en el cielo. Va a seguir habiendo diferencias. Cada uno tendrá su propia gloria distintiva. Nuestro cuerpo glorificado será diferente. Y nuestro cuerpo será un cuerpo único y especial. Entonces, con esta primera serie de analogías, lo que Pablo hace es poner en nosotros una mente donde soy yo mismo. Soy una semilla que voy a ser enterrada, mi cuerpo se va a desechar, pero dentro de eso va a ser transformado un nuevo cuerpo. Un cuerpo diferente, con características especiales y un cuerpo que no deja de ser yo. Eso es lo primero que Pablo deja muy claro. Posteriormente, Pablo comienza con una serie de contrastes. Y a partir del versículo 42 dice, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre.
Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados con fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Entonces, después de ilustrarnos con analogías, Pablo ahora usa contrastes. Tenemos que entender que habrá una continuidad, pero definitivamente no seremos lo mismo. Y entonces Pablo, los contrastes que usa es cuerpo terrenal contra cuerpo eterno, cuerpo deshonroso contra cuerpo glorioso, cuerpo débil contra cuerpo fuerte, cuerpo natural contra cuerpo espiritual, cuerpo terrenal contra cuerpo celestial. Y esto se escucha muy padre, pero yo no sé si lo entendemos. ¿Entiendes la diferencia entre un cuerpo terrenal y un cuerpo eterno? Mi cuerpo, en este momento, mientras estoy hablando, se está deteriorando. Mi cuerpo está caducando. Mi cuerpo está avanzando y mi cuerpo está muriendo. Al final, cuando llegue la resurrección de los muertos, mi cuerpo será perfecto. Y en lugar de morir día a día, en lugar de ir perdiendo cualidades día a día, mi relación con Dios irá creciendo con el prójimo. A eso se refiere con un cuerpo terrenal contra un cuerpo eterno. El cuerpo terrenal se desvanece, se termina. El cuerpo eterno crece y crece eternamente. Y no me refiero en tamaño, me refiero en nuestra propia relación con Dios. Después Pablo habla de un cuerpo deshonroso y un cuerpo glorioso. Nuestra condición pecadora es deshonrosa. A veces se nos olvida y a veces nos acostumbramos, pero mi pecado me deshonra. La palabra griega para deshonra es atimia, que significa vergüenza, significa desgracia, implica prácticas detestables como resultado de mi propia naturaleza pecaminosa. Entonces Pablo lo que dice es que este cuerpo será enterrado, este cuerpo deshonroso será entregado, y al hacerlo, al morir, al ser enterrado o morir de la forma en la que mueras, ese cuerpo deshonrado provocará que mi naturaleza pecaminosa quede atrás. Es esa muerte la que hace que mi naturaleza pecaminosa quede atrás, y entonces resucitará un cuerpo nuevo, un cuerpo perfecto, lleno de gloria y honor, en el cual no hay nada que te avergüence. Imagina eso, no habrá nada que nos avergüence. A eso se refiere que será un cuerpo glorioso. Después Pablo habla de debilidad y de fuerza, de debilidad y de poder. Y no se refiere a fuerza física, fuerza mental, ni siquiera una fuerza emocional. Al final se refiere a que todos tenemos debilidades. La persona físicamente fuerte puede ser débil de mente. Al final, todos somos susceptibles a enfermedades, y si no, pregúntenle a este virus. Todos nos queríamos fuertes, nos queríamos invencibles, y llega un virus invisible a destruirnos poco a poco. Al final, esta pandemia nos ha revelado nuestra debilidad. Imagina lo que significa un cuerpo sin esas limitaciones. Imagina un cuerpo incapaz de enfermarse. Imagina un cuerpo fuertemente físico, mental, emocional, donde todo está donde debería estar.
A eso se refiere la Biblia con un cuerpo poderoso, un cuerpo que no está debilitado. Así será nuestro cuerpo resucitado, un cuerpo perfecto, lleno de poder y lleno de gloria. Después habla de un cuerpo natural contra un cuerpo espiritual. Cuando hablo de un cuerpo natural, me refiero a un cuerpo sujeto a mi naturaleza humana, un cuerpo sujeto a mi pecado. Mira, no importa cuántas veces lo intentes, el pecado es algo latente en nosotros, la tentación es algo latente en nuestras vidas. La naturaleza pecaminosa nos controla. Imagina lo que sería vivir una vida donde no puedes ser dominado por la tentación. Porque hoy se trata de vencer la tentación. Imagina un mundo donde la tentación ya está vencida. Al final, cuando hablo de natural y espiritual, no hablo de carne y hueso contra un fantasma. Me refiero a que la naturaleza tiene el control de mi vida y en la eternidad el espíritu tendrá el control de mi vida. Ahorita se supone que yo se lo doy, pero muchas veces le doy la espalda. En la eternidad seremos eternamente fuertes y espiritualmente fuertes. Viviremos como Cristo vive, en completa santidad y en completa sumisión a Él. Y cuando hablo de sumisión no me refiero a algo negativo. Entonces la diferencia entre un cuerpo natural y espiritual es que el natural está sujeto a nuestra naturaleza pecadora y el cuerpo espiritual está sujeto a Cristo, está sujeto al Espíritu Santo. Es más, Pablo hace un contraste entre Adán con Cristo. Ambos tuvieron dos cosas en común. Ambos tuvieron un nacimiento único y un nacimiento sin pecado. La cosa es que Adán falló y Cristo no lo hizo. Y precisamente cuando Cristo murió, llevó la humanidad y la falla de Adán, abriendo el camino para que todos los que creamos en Él tengamos acceso a Él. Esa diferencia entre Adán y Cristo es que Cristo no falló y que Cristo pagó con el error de Adán. Entonces, Adán representa perfectamente el cuerpo natural que sucumbió ante la naturaleza pecaminosa, y Jesús, Cristo, representa perfectamente el cuerpo espiritual que no sucumbe ante el pecado y que venció a la muerte. Y finalmente habla de el cuerpo terrenal y el cuerpo celestial. Y en este punto se refiere a nuestra naturaleza futura. ¿Cuál será la naturaleza de mi cuerpo futuro? Como lo acabo de decir, el cuerpo humano terrenal tiene una disposición a pecar. El cuerpo celestial estará libre del dominio del pecado. Actualmente vivimos en Adán. En la eternidad viviremos verdaderamente en Cristo. Nuestra condición actual es temporal y un día nuestro cuerpo, un día nuestro espíritu se va a unir de nueva cuenta con nuestro cuerpo resucitado, con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorificado, apto para el cielo y con el cual podremos compartir el resto de nuestra existencia eterna con Cristo. Entonces sí vamos a tener un cuerpo, pero no va a ser un cuerpo como nos lo podemos imaginar ahora. La Biblia no me dice cómo va a ser, no me dice si voy a hacer así de esta manera, pero mi lógica es que sí. ¿Por qué? Porque Jesús así resucitó. Pero si voy a tener 20, 25, la edad en la que me morí, ¿cómo va a ser? Esa parte no la sé. Lo que sí sé es que será un cuerpo celestial, espiritual, poderoso, glorioso y eterno. Y para mí eso es más que suficiente. No sé para ti. Porque hoy en día tenemos un cuerpo terrenal, natural, débil y deshonroso. Ahora, ¿esto qué significa para mi vida? La promesa de resurrección nos prueba que Dios tiene un futuro glorioso, que Dios no se equivocó, que su creación no ha salido de su control, que no fue como que el pecado fue algo que sorprendió a Dios.
Dios nos creó buenos y su plan siempre ha sido perfecto, su plan siempre ha sido bueno. Y entonces quiero que analicemos el valor de nuestro cuerpo actual. Porque Dios diseñó tu cuerpo para ti. ¿Por qué tú y yo no lo aceptamos? El hecho de que un día nuestro cuerpo estará lleno de gloria no quiere decir que no tenga que usar mi cuerpo actual para darle gloria. Dios diseñó mi cuerpo diferente a los demás. ¿Por qué me comparo con los demás? El hecho de que en la eternidad mi cuerpo será perfecto no quiere decir que en este momento no lo sea. Y no sea el cuerpo perfecto para ti. Ahora, si has mal cuidado tu cuerpo, es otra cosa diferente. Pero el cuerpo que tienes es un cuerpo que Dios diseñó a mano para ti. Número 3, Dios diseñó mi cuerpo con limitaciones. Deja de condenar tu cuerpo. Tenemos limitaciones porque Dios las puso ahí por una razón. No te condenes por esas limitaciones. Dios nos diseñó a ti y a mí perfectos y un día ese diseño nos será evidente. Cuando nuestro cuerpo sea transformado entenderemos la perfección de nuestro ser. Pero si en este momento no lo ves, piensa que un día dejarás de pecar, dejarás de sufrir y no morirás. Eso es lo que tienes que tener en la mente. Esa es la esperanza que tenemos. Que el cuerpo futuro no va a pecar, no va a sufrir y no va a morir. Y ese debería ser el motivante suficiente para que cuidemos de este cuerpo que tenemos actualmente. Mientras ese día llega, cuida tu cuerpo y dale gloria a Dios. Para terminar el capítulo, Pablo toca un tema que muchas veces no pensamos y me llama mucho la atención por qué no lo hacemos. Somos creyentes. Todos esperamos la venida de Cristo. Pero quiero preguntarte si tú sabes qué pasaría con nosotros si en este preciso momento Cristo volviera. ¿Te has preguntado eso? Y si no te has preguntado, ¿por qué no te has preguntado? Se supone que vivimos esperanzados que Cristo vuelva. Pero ¿sabes algo? Creemos que no va a volver en nuestro tiempo. Vivimos creyendo que no va a volver en nuestro cuerpo. ¿Cómo lo sé? Porque si en verdad creyéramos que Cristo puede volver hoy, no viviríamos nuestras vidas como las vivimos ahorita. No nos comportaríamos como nos comportamos ahorita. Imagínate que Dios te mandara un mensaje de texto y te dijera, Gerardo, mañana vuelvo. ¿Qué harías hoy? Arrepentirte, pedir perdón, despedirte de la familia. No sé. Al menos sería lo que yo haría. Pero esa posibilidad es real y existe. Cristo puede volver en cualquier momento. Y tú y yo no estamos preparados. Ahora, si sí volviera, ¿qué pasaría con mi cuerpo? Es interesante lo poco que pensamos en esta posibilidad. Es interesante lo poco que pensamos que Cristo puede volver en cualquier momento, cuando se supone que debería ser mi principal anhelo. Yo debería anhelar todos los días que Cristo vuelva. Y entonces en 1 Corintios 15:50, Pablo dice, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Esto no es una contradicción con lo que acabo de decir. Vamos a tener cuerpos físicos. Aquí dice que nuestros cuerpos físicos no pueden heredarlo, pero se refiere a este cuerpo físico. En la eternidad, de igual forma, tendré un cuerpo físico, un cuerpo que toca, que siente, que come. ¿Cómo sé que come? Pues estaremos en la cena del Señor. No creo que sea una cena en ayunas. Entonces, tendré un cuerpo físico, pero será un cuerpo físico diferente que no muere y eterno. Ahora, ¿cómo vas a poner tu vista en la eternidad? Porque
Todo el tiempo, y Sari y yo es algo que decimos constantemente, debemos de poner nuestra vista en la eternidad. ¿Cómo vas con eso? Porque si tus problemas se siguen viendo como un gran problema, quiere decir que no lo estás poniendo en la perspectiva eterna. Si pusieras tus problemas en perspectiva de la eternidad, tus problemas serían muchísimo más pequeños y fáciles de manejar. Pablo lo que está diciendo es tenga una perspectiva eterna. Y entonces en el versículo 51 dice, permíteme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos. Ve cómo Pablo habla. O sea, Pablo vivía con la convicción de que Cristo iba a volver en su vida, de que él no iba a morir. Por eso hizo lo que hizo, por eso se comportó como se comportó, porque él creía que Cristo iba a volver en cualquier momento. Tú y yo no lo hacemos, por eso no vivimos como Pablo vivía. Y entonces dice, permítame revelarles un secreto, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos, nosotros los que estemos vivos también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. A esta doctrina se le conoce como la doctrina del rapto. Y todavía en algunos lugares habla del rapto y como que dan escalofríos o no sabemos qué onda. Pero al final, ¿qué pasaría con nosotros si Cristo volviera hoy? Pablo dice, seremos transformados. Es decir, no todos vamos a resucitar. Si Cristo vuelve hoy, yo no me voy a morir. Mi cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos, pero mi cuerpo se volverá un cuerpo capacitado para la eternidad. Pablo habla un poco más del tema en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estamos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Ve, Pablo hablando en primera persona. Nosotros seremos arrebatados. Pablo vive con una convicción de que Dios vuelve en cualquier momento. Tú y yo no lo hacemos. Pablo en verdad creía que estaría vivo cuando Jesús volviera. Ese era su anhelo. Esa era su vida. Y su vida estaba alineada con esa creencia. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Es tu anhelo en verdad recibir a Cristo en este momento? Al final, ya sea por resurrección o por transformación, el resultado será el mismo. Cristo nos hizo una promesa. Vayan a Juan capítulo 14, versículo 2. Dice, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Estás listo para recibir esa promesa? 1 Corintios 15, 54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Todo vale la pena. Todo lo que hacemos vale la pena. Todo el esfuerzo que hacemos vale la pena. Todo el sacrificio que hacemos vale la pena. Pablo termina el capítulo con la señal de la victoria sobre el más grande enemigo de la humanidad, la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte.
Al final, o al principio, desde que Adán y Eva pecaron, tú y yo hemos estado sometidos al pecado. Hemos estado sometidos a la muerte. No importa cuánto nos esforcemos, el pecado existe, está ahí en nosotros. Y no importa cuánto nos esforcemos, estamos sujetos a la muerte. Desde que Adán y Eva sucumbieron ante la tentación, la muerte ha reinado en nuestras vidas. El pecado ha gobernado nuestras vidas. Pero cuando Cristo vuelva, la muerte y el pecado serán finalmente derrotados. Ojo, Cristo murió y Cristo venció a la muerte. Y Cristo venció al pecado. Pero tú y yo no podremos reclamar esa victoria hasta que Cristo vuelva. Tengo la seguridad de que la muerte ya fue derrotado. Tengo la seguridad de que el pecado ya fue derrotado. Y por lo tanto vivo con la esperanza de la vida eterna y vivo trabajando y esforzándome por no pecar. Pero imagina no tener que volver a preocuparte por perder un ser querido. Imagina no tener que volver a preocuparte por enfermedades terminales. Imagina no tener que volver a preocuparte por preparar un funeral. Imagina que tu único enfoque sea Dios, Cristo, la eternidad, el gozo, la paz, la paciencia, todo el fruto del Espíritu sea lo más real, sea una constante. Imagina vencer al pecado y no volver a pecar. Deja tú volver a pecar. Imagina vencer al pecado y no volver a tener la tentación de pecar. Esa es la mayor victoria de Jesús. Y ahora Jesús nos la regala. Por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. Ahora, lo hemos venido hablando por 3 semanas. Y con eso voy a terminar. ¿Qué aplicaciones prácticas le puedo poner al conocimiento de esta doctrina? ¿Qué pienso yo cuando entiendo que mi cuerpo será resucitado? ¿Qué genera la resurrección en mí? ¿Qué genera la resurrección de Cristo en mí? Porque si no genera nada, no lo estás entendiendo. No lo estás comprendiendo. ¿Qué significa para tu vida el saber y creer que Cristo resucitó? ¿Qué significa para tu vida el saber y creer que tú y yo un día seremos resucitados, glorificados, empoderados, seremos celestiales, tendremos naturaleza celestial, eterna, espiritual? ¿Te genera algo? ¿Te mueve? ¿O estás pensando cómo tener más dinero, posesiones, poder terrenal? Necesito que además de tener nuestra vista en la eternidad, aprendamos a vivir a la luz del inminente regreso de Cristo. ¿Cómo respondes ante una doctrina de transformación que puede ocurrir en cualquier momento? Porque no solo el regreso de Cristo puede ocurrir en cualquier momento, mi muerte puede ocurrir en cualquier momento. ¿Vivimos conscientes de que me puedo morir ahorita? ¿De que Cristo puede volver ahorita? Porque yo no lo creo. Yo creo que fallamos constantemente con eso. Porque, ¿cómo está tu vida cristiana? ¿Qué tan responsable estás siendo de tu vida cristiana? Y si Dios te mandara un mensaje de texto que hoy vuelve, ¿qué tan responsable serías de tu vida cristiana de aquí a que llegue? ¿Cómo? Todos tienen una agenda, escrita o mental. ¿Cómo se afectaría tu agenda si Cristo volviera mañana? ¿Misteriosamente tendrías tiempo para orar como ayer no tenías? Si supieras que Cristo vuelve mañana, ¿tendrías tiempo para tu familia como ayer no tenías?
Si supieras que Cristo vuelve mañana, ¿tendrías tiempo de hacer tu testamento como hace una semana no tenías? Si supieras que Cristo vuelve mañana, ¿tendrías tiempo de abrir la Biblia en tu casa como hace tiempo no tenías? Si supieras que Cristo viene mañana, ¿tendrías tiempo de pasar un tiempo con tus hijos y enseñarles de la fe? Porque si Cristo viene mañana, pregúntate, ¿tu hijo o hija está preparada para que vuelva mañana? Y si no, ¿qué estás haciendo? Porque igual tú puedes decir, yo sí estoy listo, ¿y los seres queridos que tienes a tu lado están listos? ¿Cómo se alteraría tu agenda? A veces creemos, es que como Pablo hacía lo que hacía. Pablo hacía lo que hacía porque él en verdad entendía que Cristo podía volver mañana o que él podría morir mañana. Y por lo tanto dijo, no me puedo morir con todo esto que tengo dentro. Tengo que sacarlo, tengo que decirlo y estar listo para cuando Cristo vuelva. ¿Qué harías de ahorita, de la 1 de la tarde a las 11 de la noche, si supieras que a las 11 Cristo vuelve? ¿Por qué no lo estás haciendo antes? Porque, ¿y si Cristo trae horario de verano y llega a las 10? ¿Y si Cristo llega en este momento? ¿Qué estás esperando? Si Cristo volviera ahorita, ¿qué te encontraría haciendo? ¿Estás listo? ¿Por qué no meditamos al respecto? Y siempre me dicen cómo llevar a la práctica esto. Pues, si Cristo volviera hoy, ¿lo harías? Si Cristo volviera hoy, ¿leerías la Biblia? ¿Orarías? ¿Predicarías? ¿Enseñarías? ¿Verías toda la serie de Corintios que no has visto porque la hago a la vez? ¿Qué es lo que harías si Cristo volviera hoy? Y eso que harías si Cristo volviera hoy, hazlo, aunque hoy no vuelva. Dios, te doy gracias porque eres muy bueno con nosotros. Gracias porque tengo la promesa de la eternidad. Te pido que me ayudes a entenderla y a vivir con el anhelo constante y seguro de que puedes volver en cualquier momento. Ayúdame a vivir una vida práctica en el entendido de que debo estar preparado para tu regreso, de que no tengo la vida comprada y de que en un momento solo escucharé una trompeta. Y te pido que si ese momento es hoy, yo esté preparado para hacerlo. Y si es en muchos años, de igual forma, trabajaré con tu Espíritu Santo para estar listo. Dios, te entrego mi vida, te entrego mi cuerpo, te entrego mi humanidad. Comienza el trabajo de transformación hacia un cuerpo celestial. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia de Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana.